I want you to look up in your Bible Genesis chapter 3. Génesis capítulo 3 y que también marque Gálatas capítulo 4 porque los vamos a leer los dos. And also if you can look up Galatians chapter 4 because we're going to be reading both. Hoy vamos a comenzar una serie de mensajes Today we're going to begin a series of messages or sermons con el título with the title Conectando el cielo con la tierra. Connecting Heaven with Earth. Conectando el cielo con la tierra. Connecting Heaven with Earth. Así que no debe ser bien difícil para ustedes buscar el libro de Génesis, por primer libro de la Biblia. So it shouldn't be hard to find the book of Genesis because it's the first book in the Bible. Vamos a considerar dos versos, los versículos 14 y 15. And we're going to look at two verses 14 and 15. Si usted nota que alguien no tiene su teléfono por ahí o no tiene una Biblia, comparta la suya con la persona que sea. If you see that somebody does not have the Bible with them, please share yours with them. Estos versos que voy a leer los tomé de la Biblia hebrea, The verses I'm going to read, I took it from the Hebrew Bible. pero lo voy a leer en español. I'll read in Spanish. Génesis 3, 14 y 15. Genesis 3, verses 14 and 15. Entonces le dijo Dios el Eterno a la serpiente: porque hiciste eso, maldita serás entre todas las bestias y todo animal del campo. Sobre tu vientre andarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré odio entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ella te pisoteará la cabeza, y tú le herirás la planta del pie. The Lord God said to the serpent, because you have done this, cursed are you above all livestock and above all beasts of the field. On your belly you shall go, and thus you shall eat all the days of your life. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Pasemos a Gálatas 4. Galatians chapter 4. Gálatas 4, versículo 4. Galatians 4, verse 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. But when the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of women, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. Comenzamos a hablar hoy con el tema Conectando el cielo con la tierra. So we'll begin with the message, Connecting Heaven to Earth. Lo único que necesito es que usted esté atento a esta palabra. The only thing I need from you is to pay attention to this word. Como dije, va a ser una serie de Like mensajes, I said, it's going to be a series of sermons, por lo tanto no va a terminar hoy. so we're not going to finish it today. Por lo regular, cuando hablamos acerca de lo que entendemos o conocemos como Navidad, Regularly, when we talk about what we know as Christmas, comenzamos a hablar del nacimiento de Cristo en Belén de Judea. we begin talking about the birth of Christ in Bethlehem. Cuando hablamos acerca de este acontecimiento, When we talk about this story, hablamos acerca del ángel que se le presentó a María, que le habló. we talk about the angel that presented himself to Mary and talked to her. Hablamos de la visita que le hizo María a Elizabeth. We talk about the visit that Mary had with Elizabeth. Los ponemos a José y a María, los ponemos en el pesebre. Joseph and Mary, we put them in the manger, Y allí entonces decimos que Cristo nació. and then we say Christ was born. Y en ocasiones, pienso yo, And on occasion, I believe que el único conocimiento que nosotros tenemos o que algunos tienen that the only knowledge that we know, or that some know, acerca de el plan y el propósito de Dios about the plan and purpose of God, en cuanto al nacimiento de Jesús, about the birth of Jesus, en ocasiones pienso que es muy poco lo que sabemos. on occasion I believe that it's very little what we know. Y entiendo que necesitamos conocer un poco más. And I understand that we need to learn a little bit more. Porque las cosas no comienzan de un vacío. Because things don't just start out of nothing. Las cosas no comienzan, si podemos decirlo así, de la nada. It doesn't come out of nowhere. Todo tiene un propósito definido. Everything has a defined purpose. Y más aquello que proviene de Dios. And obviously everything that comes from God. Por lo tanto, permítame comenzar diciendo esto. So let me begin by saying this.
el nacimiento de Jesús no comienza en Belén. The birth of Jesus does not start in Bethlehem. No comienza en un It pesebre. doesn't start in a manger. El nacimiento de Jesús comienza en un huerto. The birth of Jesus begins in a garden, Un huerto llamado el huerto del Edén. in the Garden of Eden. Cuando el hombre y la mujer que Dios había formado When the man and woman that God had created decidieron controlar su vida decided to control their lives o controlar su destino or control their destiny sin tomar a Dios en cuenta. without thinking about God. Desde ese momento, From that moment, nosotros comenzamos a ver en la escritura, así como si fuera una película, we begin to see in the scripture like if it was a movie, cómo es que el plan eterno de Dios se va desarrollando. how does the eternal plan of God begins to develop. Y cuando leemos la escritura y la podemos entender, When we read the scriptures and we begin to understand, podemos entonces comprender we can then comprehend que ese nacimiento en Belén de Judea that birth in Bethlehem, no solamente es un acontecimiento del momento, it wasn't just a happening of that moment, sino que es un acontecimiento but it was something that que happened desde antes de que el mundo fuese that formado, before the earth was founded or made, antes de que hubiese tierra, before there was earth, antes de que hubiesen seres humanos, before there were human beings, ya ese plan estaba formado en la mente de Dios. that plan was already formed in the mind of God. Todos sabemos que aquel hombre que Dios forma, We all know that man that God created or que formed, aquella mujer que el Señor crea, that woman that God creates, fueron creados con el propósito they were made with the purpose de que tuvieran comunión con el Señor, that they have communion with the Lord, de que tuvieran comunicación con su that Creador they have communication with their Creator, y de que vivieran la vida del cielo aquí en la tierra. that they live the life of heaven here on earth. Su desobediencia, la desobediencia de nuestros primeros padres, Their disobedience, the disobedience of our first fathers, los desconectó de Dios, disconnected them from God, pero no alteró el plan eterno. but did not alterate the eternal plan of Y God. usted necesita entender esto. And you need to understand this. No hay ninguna circunstancia, There is no circumstance, no hay ningún evento que nos pueda suceder aquí en la tierra there is no event that can happen to us here on earth que altere el plan de Dios para nosotros. that can change the plan of God for us. Parece que no me escuchó. It sounds like you didn't hear me. No hay nada There is nothing que pueda alterar el plan de Dios. that can change the plan of God. Alguien se puede morir, Somebody can die, alguien se puede desaparecer, somebody can disappear. puede haber escasez, There can be drought, pueden ocurrir un terremoto, there can be earthquakes, puede venir un huracán. there can be hurricanes. Nada altera el plan de But Dios. nothing can stop or change the plan of Entiéndalo God. bien, nada altera el plan de Dios. Nothing can change the plan of El God. plan de Dios tal y como Él lo dispuso en la eternidad, The plan of God that He already made in eternity, así mismo va a ser desarrollado. that is the way that it is going to develop. Así que yo quiero que usted y yo So I want for you and I podamos ver en este día to be able to see today cómo es que comienza el nacimiento de Jesús en el huerto del Edén, how it is that the birth of Christ begins in the Garden of Eden, y lo vamos a llevar hasta el pesebre de Belén, and then we'll travel along until we get to Bethlehem, donde vamos a ver entonces a un niño rodeado de animales, where we'll see a little child visitado por la gente más pobre que había en aquel tiempo, que eran los pastores, visited by the poorest people that were the pastors, the shepherds, y adorado por los sabios. and worshipped by the wise men. Así que ubíquese nuevamente en Génesis capítulo 3, So let's find ourselves again in Genesis chapter en 3, ese versículo 15. in that verse 15. Dios le había dado al hombre una ordenanza. God had given man an order. El Señor le había dicho a Adán: The Lord had told Adam, de todos los árboles del huerto puedes you comer, can eat from all the trees in the garden. pero este que está aquí en el medio, But this one right here in the middle, de este no puedes comer, from this one you can't eat. porque el día que de él comas, Because from the day that you eat from it, vas a conocer lo que es la muerte. you will know what death is.
Nosotros servimos a un Dios We serve a God que es un Dios ordenado, he's an ordered God. que es un Dios que pone parámetros, That he puts parameters. que es un Dios que pone límites al He hombre puts limits on man. y que el hombre debe de respetar los límites que Dios pone. And that man needs to respect the limits that God puts. Cuando nosotros, los seres humanos, When we as human beings nos vamos más allá de los límites que Dios ha go puesto, past the limits that God has put for us, comenzamos a tener muchos we problemas. begin to have a lot of problems. Comenzamos a tener mucha dificultad. We begin to have a lot of difficulty. Es necesario que el parámetro, el límite que Dios ha puesto a la vida del hombre It's necessary that the parameter or limit that God has put on the life of man sea cumplido a cabalidad por el hombre. be fulfilled totally by man. Así que aquel hombre y aquella mujer So that man and woman, en un momento deciden at a moment they decide de que ellos son suficientemente maduros that they're sufficiently or mature enough para poder tomar una decisión to be able to make a decision que los iba a llevar a desobedecer el mandato divino. that was going to bring them to disobey the divine order. Así que yo sé que todos aquí conocemos la historia del huerto, And I know we all know the story here of the Garden of Eden, o por lo menos pienso que la conocen. or at least I think that we all know it. La mujer se para frente al árbol que Dios ha dicho que no coma, The woman stands in front of the tree that God says not to eat from, posiblemente pensando dentro de ella, maybe thinking inside her, ¿por qué Dios habrá dicho que no podemos comer de este? why did God say that we can't eat from that tree? ¿Qué diferencia habrá entre este y los demás? What difference could there be between this one and all the others? Lo que la mujer no se había dado de cuenta era que había alguien por allí. What the woman did not know was that there was someone around. Un personaje que había sido creado antes de Dios crear todas las cosas. Someone that was created before God had created everything else. Y que lamentablemente este personaje que lo conocemos en la escritura como Lucifer And unfortunately, this person that we know as Lucifer, y que ahora lo conocemos como Satanás o Diablo, and now we know them as devil or Satan, había desobedecido a Dios. had disobeyed God. Se había rebelado contra la autoridad de Dios. He had rebelled against the authority of God. Y como resultado, And as a result, el Señor lo había botado del cielo. he was thrown out of heaven. Una palabra un poquito fina, ¿verdad? Lo había botado del cielo. He was thrown out of heaven. Y la Biblia dice en Ezequiel capítulo 28 o 14 e Isaías, And the Bible says in Ezekiel 28 verse 14, nos habla acerca de lo que pasó con este ser llamado Luzbel o Lucifer. it tells us about this man, this character, Lucifer. Y lo que nos habla es acerca de que el pecado de él fue el orgullo, la And arrogancia. it tells us that his sin was pride. El creer que podía ser igual a Dios. His thinking that he could be the same as God. El creer que podía poseer un trono igual que el de Dios. His thinking that he could possess a throne that was at the same level as God. La escritura dice que Dios no comparte su gloria con nadie, solamente hay un solo Dios. The scripture says that God does not share his glory with anybody. There's Así que only one por eso God. fue destituido de su lugar. And that's why he was thrown out of where he was. Pero él nunca ha dejado la idea But he's never left or forgotten the idea, o nunca ha dejado de ¿cómo diría yo? Esa trampa he's never let go of that trap. que cada vez que le ofrece algo al hombre, That every time he offers something to man, le ofrece ser igual que Dios. he offers them to be the same as God. Así que cuando este personaje que ahora está metido dentro de una serpiente se aparece a Eva, So when Lucifer inside of the serpent presents himself in front of Eve, lo que le presenta es la misma cosa con la que él cayó en el cielo. what he presents to her is the same thing that made him fall in heaven. Bien sabe Dios que el día que tú comas de esa fruta, God knows that that day that you eat from this fruit, vas a ser igual que Dios. you will be the same as God. Lo mismo que le había caído es lo mismo que le vende a la mujer. The reason why he fell from heaven is what he's trying to sell to the woman. Lamentablemente la mujer, dice la Biblia, que tomó del fruto y comió. Unfortunately, the woman took from the tree and ate. Y le dijo a Adán, a su esposo, And then she tells Adam, esto está bueno, this is good, esto sabe delicioso, this is delicious, sabe mejor que todos los demás que hemos comido. it tastes better than all the other ones we've eaten. Toma, Take some.
Adán no le dijo absolutamente nada. Adam didn't say anything. Adán lo que hizo fue, la Biblia dice que comió también del fruto. The Bible just says that he took and ate from the fruit as well. Y dice la Biblia que cuando el hombre comió, And the Bible says when the man ate, sus ojos fueron abiertos. their eyes were open. Y ahora se dio cuenta de algunas cosas que antes no se había dado cuenta. And now they had figured out some things that they did not know before. Todo el tiempo habían estado desnudos, no había ropa. The whole time they were naked, there was no clothes. Pero ahora dice Dios, pero yo estoy desnudo, necesito vestirme. But now all of a sudden they say, I'm naked, I need to get dressed. Necesitas I vestirte. need to put some clothes on. Y allá se puso a inventar. El primer modista fue Adán. The first stylist was Adam. Se puso a inventar una ropa. He invented some clothes. Pero lamentablemente eso no le ayudó para nada. But unfortunately, that didn't help them for anything. Así que ahora el Señor, el Creador, So now the Lord, the Creator, el que siempre había tenido comunión con el hombre, the one who always had communion with man, el que el hombre siempre había tenido comunión con él, the one that where God, they always had communion with God, comienza a llamar al hombre. God begins to call man. Adán, ¿dónde estás? Adam, where are you? ¿Ustedes piensan que el Señor tenía que preguntar a Adán dónde está? Do you think that God had to ask Adam where he was? El Dios que la Biblia dice que lo conoce todo. The God that the Bible tells us knows everything. El Dios que la Biblia dice que no hay nada que se puede esconder ante su presencia. The God that the Bible tells us that nothing can hide from his presence. Está preguntando a Adán dónde tú He's estás. asking Adam, where are you? Y el hombre está haciendo un jueguito de esconderse. And the man is playing hide and seek. Yo no sé detrás de qué se metió el hombre y la mujer para esconderse. I don't know where they hid, Pero cuando ya no pudieron resistir la voz de Dios, dijeron: but when they can no longer resist the voice of God, they said, Señor, es que no nos vamos a presentar delante de ti porque nos hemos dado cuenta de que estamos desnudos. God, we're not going to present ourselves before you because we realize that we're naked. Nunca eso había sido un impedimento para hablar con Dios. That's never been a stopping point from them talking to God before. Porque el hombre no tenía malicia ni maldad. Because man did not have malice or evil. Pero inside them. ahora tiene malicia y tiene maldad. But now they had malice and evil. Así que se avergüenza, pero no porque está So desnudo. they become ashamed, but not because they're naked. Se avergüenza porque él sabe que traspasó los límites que Dios había puesto. They're ashamed because they surpassed the limits that God had put on them. Cuando se traspasan los límites que Dios pone, When they go over the limits that God put, entra en el hombre un sentido de culpabilidad que antes no había. inside man, there's a culpability that formed that wasn't there before. ¿Me ha pasado aquí a alguno? And it's happened here to some of you. Para que no se sienta tan mal. So that you don't feel bad, Vamos a poner el ejemplo de un niño pequeño. let's put the example of a small child. Joshua. El ejemplo de ese niño que está allá. We use Joshua as an example. César le dice: Joshua, Cesar tells him, yeah, Joshua, esto que tú ves aquí, this what you see here, por favor, no quiero que lo toques. I don't want you to touch it. Porque no quiero que lo vayas a romper, porque es muy delicado. Because I don't want you to break it because it's very delicate. ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Do you understand what I'm trying to tell you? Sí, papi, entendí lo que tú me acabas de decir. Yes, Dad, I understand what you said. Así que Joshua está dando vueltas por toda la casa. So Joshua is running around the whole house. Por coincidencia, cada vez que termina la vuelta, And by coincidence, every time he's done running around, termina frente a lo que el papá le dijo que no podía tocar. he ends up in front of what his dad told him not to touch. ¿Y por qué papi me habrá dicho que no puedo tocar eso? And why did Dad tell me that I can't touch it? ¿Y por qué será que no puedo estar frente a él? And why can't I stand in front of it? Y sigue dando vueltas hasta que llega un momento. He keeps going around until there comes a time. Déjame ver por qué papi no quiere que yo toque eso. Let me see why Dad tells me that I can't touch it. Ya lo toqué. I touched it. Mira qué bonito, ¿eh? Oh, look how pretty it is. Pero cuando lo fue a poner se cayó y se rompió. But then when he put it down, it fell and broke. Dentro de su corazón, dentro de él, Inside of him, comienza un sentido de culpabilidad que antes no tenía. there's a culpability forming that wasn't there before. Dice, si yo no hubiera tocado esto, Saying if I had not touched this, no se hubiera it roto. wouldn't have broken. Ahora papi me va a castigar. Now I'm going to get punished by Dad. Pues mire, algo así para compararlo es que lo que el hombre sintió allá en el huerto del Edén. So to compare, that's a little bit of what Adam was feeling. Por eso es que cuando Dios lo llama se esconde. And that's why when God calls them, Adam and Eve hide. Y el hombre llega un momento que le dice al Señor, And there comes a time where the man tells God,
Es que tuve miedo y me escondí porque yo estaba desnudo. It's that I was fearful and I hid because I was naked. Y ahí resuena una pregunta, pero una tremenda pregunta. And that's where God asked him a question. ¿No será que comiste de lo que dije que no comieras? Was it because you ate from where I told you not to eat? Y aquí comienza ahora un debate, vamos a decirlo así, un pase de culpa. And now we see passing of blame, blame. Porque el hombre dice, Señor, un momentito, Because the man says, wait a second, God. la mujer que tú me diste, The woman that you me hizo comer de esto. made me eat from it. O sea, no me vengas a echar la culpa a mí. So don't blame me. Tú eres culpable You're culpable porque me diste a esta mujer. because you gave me this woman. Así que a mí me deja fuera de este lío So take me out of this problem y mira a ver qué es lo que va a hacer ella. and see what she's gonna do. Ok, pues vamos por de ella. Eva, All right, let's go to her. ¿qué pasó? What Un happened? momentito, Señor. One moment, God. A mí no me culpe. Don't blame me either. Esta culebra que está aquí fue la culpable. The snake here is the one that's at fault. Ok, no hay problema. All right. ¿Qué iba a decir la serpiente? What was the snake in Nada, porque no podía hablar en ese momento ya. Nothing, because they couldn't talk anymore. Entonces, mire, por favor, vamos a ubicarnos en Génesis 3:15, porque esto es importantísimo en la comprensión de esta palabra de hoy. Let's find ourselves in Genesis 3, verse 15, because this is crucial to the sermon of today. Porque aquí el Señor está hablando con la serpiente y está hablando con la mujer. Because here the Lord is talking to the serpent and also the woman. Y mire lo que le dice el Señor, está dirigiéndose a la serpiente. And listen to what the Lord says to the serpent. Y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer. I will put enmity between you, the serpent, and the woman, Y entre tu simiente y la simiente de la mujer. and between your offspring and her offspring. O sea, está hablando de los hijos tuyos, todas las culebritas que saldrán después, So talking about the children, all the little snakes that come out later, y los hijos de la mujer. and the children of the woman. Oh, no, pero aquí está hablando, no dice simientes. No dice simientes en plural. It doesn't say offsprings in Dice plural. tu simiente. It says offspring. Y cuando dice simiente se está refiriendo a cuántas personas. And when it says that, it's talking about how many people? Se está refiriendo a uno. About one. Le dice a la serpiente, He tells the serpent, la simiente de la mujer the offspring of the woman te va a herir en la cabeza. shall bruise your head, Y tú, o sea, tu simiente, and your offspring le va a herir a la simiente de la mujer en la planta del pie. shall bruise his heel. Al principio uno no puede entender qué significa eso. In the beginning, one doesn't understand what that means. Hasta tanto uno no va al Nuevo Testamento y comienza a estudiar, a mirar la vida de Cristo y la manera como Cristo murió. Until you go to the New Testament and study Jesus' life and the way he died. Pero déjeme dejarlos así en suspenso por un rato. But let me leave you in suspense for a little while. Y vamos a ver entonces qué es lo que nosotros necesitamos aprender cuando hablamos del nacimiento de And let's Jesucristo. see what it is that we need to understand or learn when we're talking about the birth of Jesus Christ. En ese verso que acabamos de leer de Génesis In 3:15, the verse that we just read, Genesis 3, verse 15, encontramos la primera promesa en toda la Biblia we see the first promise in all of the de Bible la redención, de la salvación del hombre. of redemption, of the salvation of man. Aunque en ese momento el Señor está haciendo juicio contra el hombre, contra la mujer y contra la serpiente, Even though at that moment God is making justice with the serpent and the man and the woman, el plan de Dios comienza a desarrollarse en la humanidad. the plan of God begins to develop in humanity. Y el mensaje es, aunque ustedes And the desobedecieron, message is, even though you disobeyed, aunque ustedes traspasaron los límites, even though you trespassed the limits, yo quiero decirles que yo siempre he tenido un plan para con el hombre. I want to tell you that I've always had a plan with man. Y el plan que yo tengo es un plan de The salvación. plan that I have is of salvation. Hermano, cuando el Señor le hace esa promesa a la mujer de que tu simiente va a herir la cabeza de la simiente de la serpiente, God makes that promise that the woman's offspring will bruise the head of the snake. lo que el Señor nos está garantizando a nosotros es What the Lord is guaranteeing to us is que en el nacimiento de Cristo that in the birth of Christ, hay victoria sobre there's Satanás. victory over Satan. ¿No lo entendió?
En el nacimiento de Cristo hay victoria sobre In the Satanás. birth of Christ, there's victory over Satan. Aquel que engañó a la mujer y al hombre al The principio. one who was able to trick woman and man in the beginning. Que cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. When we go to Revelation chapter 12, verse 9, Nos dice que la serpiente antigua es it Satanás. tells us that the ancient serpent is Satan. Entonces ahí comenzamos a poner las cosas en And orden. then we start putting things in order. Oh, pero entonces quien estaba allí no era, no era una simple serpiente. So the snake that was back in the Garden of Eden wasn't just any Quien other se snake. estaba manifestando allí era el mismo The Satanás. one that was manifested there was Satan himself. Porque el propósito y el plan de él es desviar al hombre del propósito de Dios. Because the purpose that he has is for him to try and make people straight. Así from que God. el Señor le dice a la mujer, So the Lord tells the woman, va a haber un hijo en tu descendencia there's going to be an offspring in your que se va a levantar that's gonna rise up. y va a tener victoria contundente sobre aquel que te engañó. And he's going to have victory over the one that tricked you. Mire, hermano, mientras yo estudiaba y miraba esto, As I was studying and looking at this, yo digo, qué grande es el Señor. I said, how great is God? Porque nosotros los hombres nos deleitamos en culpar a la mujer porque fue la primera que pecó, ¿verdad? Because us as men, we delight ourselves in saying that woman was the first one that sinned. Mire cómo se ríen, mire cómo se ríen. Look at how they laugh. Cuando hablamos del pecado, si la mujer no hubiera sido tan presentada, We say if the woman could have just mind her own business. si no se hubiera parado frente al árbol ese. If she didn't stand in front of the tree. Pero mire cómo es, mire mujer, esto es una bendición para ustedes. Mire cómo Dios mira esto. But look at how God looks at this. Mire a quién Dios le hace la promesa. Look at who God makes a promise to. Mire a quién Dios le hace la promesa. No va donde Adán The promise wasn't to Adam. y le dice a Adán, tú vas a tener un hijo. And he doesn't say to Adam, you're going to have a son. Y ese hijo va a ser el libertador, va a ser el salvador. And that son's going to be the liberator, the No, savior. va donde la He mujer. goes to the woman. Hermano, yo quiero que nunca hablamos de esto, pero cuán culpable se sentía aquella mujer Eva en aquel momento. We never talk about how guilty do you think Eve was feeling at that moment. Por causa de yo tomar esta fruta. Because I took that fruit, Por causa de yo comérmela. because I ate it, Por causa de dársela a mi marido because I gave it to my y husband. de él comer. He ate. Ahora no vamos a gozar de los beneficios que teníamos antes. Now we're not going to enjoy the same benefits that we had before. Y es como el Señor diciéndole a la mujer, It's like the Lord telling the woman, pecaste, you sinned. vas a tener unas There's consecuencias. going to be consequences. Pero de ti But misma from you, va a surgir quien va a traer la salvación al hombre. it's going to come who's going to bring the salvation to man. Yo no sé, yo encuentro eso grande. I found that great. ¿Sabe lo que me enseña eso de Dios, aunque no es parte del mensaje? You know what that shows me about God, even though it's not part of the Que el message? Dios que yo tengo es un Dios de But misericordia. the God that I have is one of Que el mercy. Dios que yo tengo es un Dios que manifiesta su amor y su gracia aún a aquel que está pecando contra He's él. one that manifests his love and grace even to the ones that he knows is Y sin. usted y yo somos el resultado de eso. And you and I are a result of that. Así que cuando se habla del nacimiento de So Cristo, when we're talking about the birth of Christ, el nacimiento de Cristo nos garantiza victoria sobre nuestro the enemigo. birth of Christ guarantees the victory over the enemy. Cuando miramos el libro de Génesis y seguimos leyendo, And when we keep reading the book of Genesis, después que el hombre peca y es echado fuera del huerto del Edén, after man sins and is thrown out of the Garden of Eden, nos dice que Eva dio a luz a un muchachito it tells us that Eve gave birth to A un a varón. son. y le llamó Caín. And his name was Cain. Y cuando ve a Caín, And when she sees Cain, la gente piensa que Caín era feo por el nombre que tiene, ¿verdad? people think that Cain was ugly because of the name that he had. Cuando ve a su hijo, When she sees her son, ¿saben qué ella pensó? do you know what she thought? En la promesa que Dios le dio. And the promise that God had given her. Porque ella dice, este muchachito viene de parte de Dios. Because she says that this young man or boy is coming from the part of God. Lo que dice es, varón he adquirido de parte de Jehová, es lo que dice la Biblia. The Bible says that he is a man acquired from God. O sea, ella pensaba que ese muchachito iba a ser el Salvador. So she thought that that young boy was going to be the savior. Lamentablemente, la Biblia nos dice que Caín fue el primer asesino. Unfortunately, the Bible shows us that Cain was the first assassin. Así que no fue ese. So it wasn't him. Mató a su hermano. He killed his brother. Pero ellos tuvieron un tercer hijo. But they had a third son. O por lo menos tercero en cuanto a nombre, en cuanto a la Biblia. Or third according to the Bible. Y le pusieron por nombre Set, And they gave him the name Seth, sustituto. substitute. Tercer hijo de Adán y Eva. The third son of Adam and Eve.
Había una promesa para la mujer. There was a promise for the woman. Dios no se olvidó de la promesa. God did not forget the promise. Cuando usted estudia a Set y a toda su familia, When you study Seth and his genealogy, de la familia de Set es que viene Cristo. Christ comes from the family of Seth. No te preocupes, mujer, vas a tener unas consecuencias por el pecado que cometiste, Don't worry, woman, you're going to have consequences for the sin that you committed. pero de ti viene el Salvador. But through you, the Savior is coming. Abel murió, Abel died, Caín fue maldito, Cain was cursed, pero aquí está Set. but here's Seth. Aleluya. Cuando usted mira todo el Nuevo Testamento, todo el Nuevo When you Testamento, look at all the New Testament, usted va a ver cómo es que Dios interviene you're going to see how God intervenes para que esta línea familiar so that this genealogy or familiar line continúe ininterrumpida hasta llegar a Cristo. continues uninterrupted until Christ, Porque había una promesa. because there was a promise. Ahora, esta simiente de la mujer que el Señor le habló So this offspring of the woman that God was talking about tenía que ser perfecta, la simiente, the offspring had to be perfect para que la promesa pudiese cumplir. for the promise to be able to be fulfilled. Escúcheme bien. Por lo tanto, So no podía hombre alguno there couldn't be any man contribuir con su esperma contributing with their sperm a la existencia de esta simiente. to the help of making this offspring. La promesa es a la mujer, The promise was to the woman, pero para que se realice, para que pueda tener hijos, but for her to realize, for her to have a child, no podía haber intervención de hombre. they couldn't have any intervention from man. Ese es el misterio más grande que hay en toda la Biblia. And that's the biggest mystery there is in the Bible. Pero déjeme explicarle algo que a lo mejor usted nunca lo ha escuchado. But let me tell you something that maybe you've never heard. ¿Ha escuchado usted acerca de lo que es creacionismo y traduccionismo? Do you know what creationism is? Está bien. Creacionismo y traducianismo. ¿No lo ha escuchado? Hoy lo va a escuchar. Well, if you haven't heard, you're going to hear it today. Cuando se habla de creacionismo When you're talking about creationism, y cuando se habla de traducianismo, se está hablando de la existencia del alma. we're talking about the existence of the soul. Y usted me dirá, pastor, ¿qué tiene que ver esto con el nacimiento de Cristo? What does it have to do with the birth of Christ? ¿Qué tiene que ver esto con la mujer, la promesa a la mujer? And what does it have to do with the promise of woman? Yo se lo voy a decir ahora. Escuche esto, según Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. According to Romans chapter 5, verses 12 to 17, Tanto la muerte espiritual, como la naturaleza del pecado the spiritual death along with the nature of sin son transmitidos directamente de padres a hijos, is transmitted directly from father to son, de generación en generación. from generation to generation. ¿No entiende todavía? No se preocupe. If you don't understand, then don't worry about it. Adán fue pecador Adam was a sinner porque pecó. because he sinned. Así que diferencia hay con nosotros. So what difference is there from us? Que nosotros no tenemos que pecar para ser pecadores. That we don't have to sin for us to be sinners. Y pastor, me tiene que seguir explicando porque no entiendo. So pastor, you still have to explain it because I don't understand. Por causa de que Adán pecó y desobedeció a Dios, Because Adam sinned and disobeyed God, él como representante de toda la raza humana, him as the representative for all of humanity, en él in him, toda la raza humana pecó, all of humanity sinned. porque él representaba a todos nosotros. Because he represented every single one of us. Aún el niño que todavía no ha nacido, que va a nacer el año que viene, de aquí a 2 años, Even the babies that are going to be born this year, next year, cuando nazcan, nacen pecadores. when they're born sinners. Adán fue pecador porque pecó. Adam was a sinner because he sinned. Nosotros somos pecadores porque el pecado es una condición del hombre. And we are sinners because sin is a condition of man. O sea que, y usted dice, ¿y qué tiene que ver todo esto And maybe you say, what does all this have to do con lo que usted está hablando acerca del nacimiento de Cristo? with what you're talking about, the birth of Christ? Pues vamos a conectar una cosa con la otra. So let's connect one thing with the other. El traducianismo dice que cuando un niño es concebido, That when o sea que cuando hay una relación sexual entre un hombre y una mujer, so
when there's sexual relations between a man and a woman, y el cuerpo de la mujer está preparado para recibir un niño, and the woman's body is ready to receive a child, en el momento que ese corazoncito comienza a latir, in the moment that heart starts beating, que es cuando comienza la vida, when life begins, el traducianismo dice que el alma del padre it says that the soul of the father es traspasada al hijo. is sent to or connected to the son. O sea, es como si fuera una herencia. It's like if it was an inheritance. Qué bueno que me estás mirando así. No. Mientras el creacionismo dice So creationism says que no es así. that it's not like that. Dice que cuando la criatura es concebida, It says that when the creature is made, Dios está creando el alma y la pone ahí. God is creating the soul, and then the soul is placed into the child. Esos son los dos conceptos. And those are the two concepts.